Shalom, mis queridos hermanos. Estamos para dar este culto especial por la semana de pasión de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús ha entrado a Jerusalén triunfalmente un día como ayer, pero pasó toda la semana preparando para ser entregado a ser sacrificado como cordero de expiación para nuestra salvación. Así que vamos a conmemorar y vamos a entregar este culto y que seamos bendecidos y que recibamos grandes gracias de nuestro Señor a fin de poder acompañar su dolor y participar junto en esta comunión que vamos a tener. Iniciamos entonces con una oración. Amantísimo Padre Dios, te agradecemos, Señor, porque estamos juntos recordando esta gran obra de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos, Señor, a través de este culto, sentir un poco de tu pasión, el amor, y comprender, Señor, realmente lo que pasó, y que esta recordación y este culto sea de grandes bendiciones, grandes comprensiones, para que realmente podamos participar en esta obra grandiosa de salvación. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo esté acompañando, llenando a cada uno de los hermanos, y que seamos, Señor, consolados y seamos, Señor, bendecidos, y así, Señor, acompañar en tu proceso de dolor, Señor. Dejamos totalmente este culto en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Por su gran amor.
Amén. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios. Marcos capítulo 11, versículo 15 al 18. Hasta 19. Marcos capítulo 11, versículo 15 al 19. Leemos juntos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentían que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenía miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirando de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Amén. Mis queridos hermanos, iniciamos la semana de pasión de nuestro Señor Jesús, y queremos ser enseñados, recibir la gracia a través de este texto que acabamos de leer. Muchas veces creemos que el fervor, la dedicación, el esfuerzo es la parte más importante de nuestra fe. Sin embargo, nosotros podemos entender que la motivación y la naturaleza de fe es mucho más importante. No la forma, no la dedicación en sí, sino que qué es lo que nos causa esta dedicación, por qué de nuestra fe y hacia dónde nos dirigimos. La naturaleza de nuestra fe es muy importante. Porque cuando nuestra motivación y naturaleza de fe no están bien, entonces nuestro fervor y la dedicación no hace otra cosa que elijamos mal las maneras, las formas. Y también nos hace conducir a una dirección equivocada. Consecuentemente, así culminamos siempre en los malos frutos. Sin embargo, si la motivación y la naturaleza de nuestra fe está bien, entonces nuestra dedicación, nuestros esfuerzos hacen que tomemos maneras correctas y también que vayamos hacia la dirección correcta. Y por ende, terminamos siempre con los frutos buenos y correctos conforme a la voluntad de nuestro Dios. El texto de hoy que leímos juntos nos muestra claramente el ejemplo de la mala fe, o sea, la fe motivada en forma mala, por ende de naturaleza mala. Jesús vino a Jerusalén, como le dije en el principio, para pasar la fiesta de Pascua, aparentemente, pero vino en realidad para entregarse a morir en la cruz. Y la multitud, sin conocer lo que iba a pasar, solamente al ver a Jesús, salieron a dar bienvenida de júbilo, alabándole: Hosanna, Hosanna. Y pasa el día, y al día siguiente Jesús se dirige al templo. ¿Qué es el templo para los judíos? ¿Qué es el templo para esa época? Antes del sacrificio de Jesucristo, era un lugar donde la gente venían a adorar a Dios, pidiendo perdón de sus pecados, entregando sus sacrificios, ofrendas, por supuesto. Y era el lugar donde los sacerdotes leían la escritura de Dios y oficiaban las liturgias según la palabra de Dios. Por tanto, el templo representaba la presencia de Dios mismo, Dios Jehová Todopoderoso. Es decir, templo era un lugar santo. Y por ser Pascua, la fiesta más importante de los judíos, también conforme a la escritura vinieron los judíos de toda parte para cumplir con el mandamiento de Dios, venir en los días de Pascua para ofrecer los holocaustos y ser bendecido.
Y el texto de hoy dice que el templo estaba lleno de quienes estaban comerciando con animales para el sacrificio y dinero para el cambio. En esa época el templo cobraba una tasa y esa tasa solamente podía pagar con la moneda del templo. Por tanto, la gente necesitaba cambiar sus dinero por la moneda del templo. Y también debían entregar animales para el sacrificio. Entonces, los animales que traían debían ser examinados por la autoridad del templo si los sacrificios eran de acuerdo a la ley. Por tanto, traer animales desde lejos ya era un gran problema, y ahora ser aceptado por la autoridad del templo era un obstáculo muy grande. Pero la autoridad del templo estaba ofreciendo la moneda del templo ahí en ese lugar mismo. Y además ya tenía preparado todos los animales aceptados por la autoridad del templo. Por tanto, la gente solamente tenía que venir con plata, con dinero nada más. Cambiar con la moneda del templo y pagar la tasa y comprar animales para el sacrificio, y así todo era más sencillo. Entonces preguntamos, ¿y todo esto parece estar bien? ¿Es una forma efectiva y facilitadora para los peregrinos, para los que vienen a adorar a Dios? Mis queridos hermanos, aquí la pregunta que hacemos tiene que hacer hacia a Jesucristo. Si a nosotros nos gusta, eso no es lo importante. Lo importante es que si Jesús cómo piensa, Jesús cómo reacciona por este hecho. Nosotros vemos en el texto de hoy, los versículos 15 al 17, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Aquí vemos que Jesús utiliza la violencia, la fuerza, volcó las mesas y las sillas de los comerciantes, y además los reprocha duramente. Mi casa será llamado casa de oraciones para todas las naciones, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús ha reprochado a los que estaban comerciando en el templo, y en realidad se estaba dirigiendo más bien a los causantes de este desastre, que eran la autoridad del templo. Era un desafío directo a la autoridad del templo de aquella época. ¿Por qué este enojo de Jesucristo? ¿Por qué Él reprochó tan fuerte? Nosotros conocemos a nuestro Señor Jesús de amor, de paciencia, pero en este caso Jesús se enojó tanto. Entonces de repente podríamos preguntar, ¿acaso estas gentes del templo creían a otro Dios, adoraban a otro Dios, tenían otra ley que no es la ley de Dios? ¿O acaso los esfuerzos que estaban haciendo no era suficiente? De ninguna manera, mis queridos hermanos. Jesús no se había enojado por estas razones. Ellos creían a Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La ley que trataba de cumplir era la de Moisés que Dios le había dado. Y ellos eran los que más estudiaban la ley, los que más cumplían con la ley. Y además eran fervorosos, dedicados y esforzados en el templo que cualquier otra persona. Aparentemente el hecho de hacer comerciar la gente en el patio del templo facilitaba a los peregrinos que venían desde lejos. Pero sin embargo, mis queridos hermanos, Jesús se enojó y los reprochó. ¿Por qué? Porque Jesús no ve solamente lo que aparenta como nosotros. Jesús ve nuestro interior. Jesús ve los motivos y la naturaleza de fe de ellos.
La motivación del esfuerzo y dedicación de ellos eran la concupiscencia, la ambición por el dinero. Era el principal motivo de su vida de fe. Por tanto, la naturaleza de su fe era algo que no estaba bien, no podía estar nunca bien. Y por eso sus pensamientos y sus acciones, aunque aparentemente dirigida al bien del templo, al bien de Dios, sin embargo, no estaban bien. Estaban dedicados a ganar dinero, más dinero. Eso era, esa intención era la verdadera. Pensemos, ¿por qué el cambio? La autoridad del templo cobraba una tasa para todo lo que entraba en el templo, pero cobraba solamente en su moneda. Es decir, crearon una situación para que la gente cambie el dinero. Y entonces había una necesidad de cambiar dinero, y esa necesidad, aprovechando, vendía el derecho de cambio a los comerciantes. Se le alquilaba, se le vendía ese derecho y cobraba un dinero, y así obtenían ganancias. La misma cosa de la venta de animales para el sacrificio. También ellos crearon la situación. La autoridad del templo, por supuesto, tiene que examinar animales para el sacrificio de acuerdo a la ley. Pero todos los animales que traían de afuera, ellos de algún motivo los rechazaban. Pero no los animales que compraban del templo. Así que comprar animales para sacrificio en el templo era algo inevitable. Entonces ese derecho de alguien que venga a vender ese animal supuestamente aprobado por la autoridad del templo era un negocio. Vendieron el derecho o alquilaron ese derecho y obtenían lucros. Por tanto, ofrecer el cambio y la venta de animales de sacrificio en el templo era en realidad para ganar dinero, para obtener ganancia los sacerdotes. Mis queridos hermanos, este texto de hoy, ¿qué mensaje nos da? En esta semana que iniciamos, la semana de pasión de Cristo, este texto, ¿qué nos enseña a nosotros? Jesucristo está por ser sacrificado en la cruz. Y Jesús nos está diciendo a través de este hecho, después de entrar en Jerusalén, antes de ser apresado, Él está mostrando que tenemos que ver cómo está nuestra fe. ¿Cuál es la razón de nuestra fe? ¿Por qué nosotros nos dedicamos, nos esforzamos en nuestra fe? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué tenemos esta comunión? ¿Por qué tenemos los cultos? ¿Por qué practicamos el cristianismo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la naturaleza de nuestra fe? Mis queridos hermanos, esto es muy importante. Porque aunque dediquemos y aunque esforcemos mucho, pero el Señor ve nuestros motivos, nuestras intenciones, nuestra substancia, nuestra naturaleza. Y si no es algo que esté de acuerdo con nuestro Señor Jesús, Él nos reprochará duramente. ¿No será por ahí, mis queridos hermanos? Tenemos fe o practicamos la vida del cristianismo para obtener algo que nosotros queremos o algo que yo quiero. De repente podremos nosotros aparentar que nuestra vida, nuestros esfuerzos se vean más efectivos y mejor, pero nuestro Señor Jesús no podemos engañar, porque Él ve directamente al fondo de la cuestión, nuestra intención, motivación y sustancia. Por tanto, mis queridos hermanos, hoy a través de este texto vamos a rever nuestra fe. Nuestro Señor Jesús vino para volcar y para echar y reprochar nuestras concupiscencias, nuestros egoísmos, nuestras malas intenciones, sobre todo nuestra hipocresía. Romper, destruir nuestro ego lleno de concupiscencia y de pecado. Para ello vino
nuestro Señor Jesús como Cristo y se sometió voluntariamente a los sacrificios y se dirigió a la cruz. Entonces, mis queridos hermanos, dejemos realmente la hipocresía, la hipócrita apariencia de buena fe. Nuestras concupiscencia y pecado y corrupción vamos a clavar en la cruz de Jesucristo. Es decir, morir esa persona que estaba atada a las ambiciones de este mundo y renacer con la resurrección de nuestro Señor como una nueva criatura. Y así sirvamos, esforcemos, dediquemos en nuestra vida cristiana, pero con la naturaleza renacida, con el amor de Cristo. Y así podremos nosotros servir realmente como se debe a Cristo y a su iglesia. Entonces Jesús, en vez de reprocharnos, nos va a felicitar. Te felicito, siervo fiel. Esa será la manifestación de nuestro Señor Jesús. Entonces, hoy que estamos comenzando la semana de pasión, vamos a orar. En primer lugar, viendo cada uno, haciendo una autocrítica, meditando, contemplando cómo estoy. Y oremos de esta manera: Señor, que nuestra concupiscencia que ama más al mundo sea destruida con la gracia y poder del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y que tengamos una fe que ama y obedece solo a nuestro Señor Jesucristo. Y que con la fe renacida seamos verdaderos testigos de Cristo y de su evangelio, así seamos felicitados por Él. Oramos estas 3 oraciones, luego individualmente vamos a estar orando. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por tu luz del Espíritu Santo. Señor, oramos que nuestra concupiscencia que ama más al mundo, que aparenta ser algo bueno, pero sin embargo tú sabes que no es bueno. Y Señor, pedimos que sea totalmente destruida en tu gracia, en tu poder, Señor. Y que tengamos una fe que te ama y te obedece solo a ti, Señor. Y con esta fe renacida, seamos verdaderos testigos tuyos y de tu evangelio. Así seamos siempre felicitados por ti, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.